El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que lo basamos en la Palabra de Dios para compartir de ella a cada uno de ustedes y ampliar el conocimiento que usted posee de la misma Palabra de Dios. También compartimos reflexiones que edifican y que transforman el corazón y la vida. Así que el pastor Eliseo en esta oportunidad nos quiere compartir un tema al cual ha titulado No basta con decir Señor, Señor. Quédese con nosotros. Hay vivencias en las cuales tenemos un concepto equivocado y muchas veces no nos preocupamos por investigar, por analizar, por de verdad ir a las fuentes. Por ejemplo, hoy día hay muchos escritos, muchas cosas en las redes en contra de las vacunas, que sí, que no, pero va uno y le pregunta a personas involucradas en la parte científica y dan una opinión muy distinta. Entonces, así como pasa pasando con esto, pasa en el vivir de cada uno de nosotros, en el vivir de cada una de las personas. Se cree, por ejemplo, que todos somos hijos de Dios. O muchos creen que porque van a una iglesia cristiana, entonces son cristianos. Y no es así. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios exigente. Y Dios es un Dios justo. Entonces miremos algunos conceptos, algunas razones para poder decir no es así o es de esta manera. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el proceso para ser hijos de Dios. Somos creación de Dios, porque nosotros fuimos creados por Dios y cada ser que nace es creación de Dios. Sí, tenemos un papá y una mamá, terrenales, humanos, pero quien permite la fecundación del óvulo por un espermatozoide es Dios. Y quien va el proceso de crecimiento es Él. Esa creación le corresponde a Dios. Pero la decisión de ser hijo de Él no la deja a nosotros. Él no nos obliga a ser hijos de Él. En su amor y en su libertad nos da esa opción. Entonces la palabra dice, Él estaba en el mundo y Él hizo todo esto. Pero hay muchos que no le conocíamos, hay muchos que no le conocen. Aunque nunca le conoceremos en su totalidad, pero podemos ir viendo quién es y cuán bello y hermoso es ser hijo de Él. Luego el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los que Él había hecho, los que Él había creado mejor, no se preocuparon, menos su pueblo, no se preocuparon. Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Primer paso, recibirlo, atenderlo. En el libro de Apocalipsis se dice que el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
cenaré con él y él conmigo. Hay que abrir la puerta, hay que recibirlo, hay que atenderlo. Entonces, el primer paso es recibir a Dios, atenderlo, dedicarle nuestra atención a lo que Él quiere para que nosotros seamos hijos de Dios. La mejor elección. Cuenta la historia de un rey muy sabio que para poder descubrir qué mujer en realidad y verdaderamente lo amaba, les dijo a todas las mujeres que lo rodeaban que le pidieran lo que quisieran, que él con gusto se los daría. Después de pasar un rato y las mujeres empezar a pensar qué querían, algunas de ellas pidieron cosas muy valiosas y costosas. Pidieron lo que querían y lo mejor de esto es que el rey les concedió a cada una de ellas como él les había prometido. Pero una de ellas no pidió absolutamente nada. Extrañado el rey, se acercó a ella y le dijo que por qué no había pedido nada. La joven esposa del rey le dijo, porque ¿para qué pedir cosas? Si lo más importante para mí es que tú estés a mi lado. Si te tengo a ti, puedo tener todo lo que tú posees. Pero si quiero algo aparte de ti, no te tendré a ti, le dijo ella. El rey quedó admirado con la respuesta de aquella joven mujer y quiso vivir con ella siempre y se alejó de las demás esposas que tenía. Qué interesante poder comprender cómo es el corazón también de nuestro Dios. Él quiere que le pidamos. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero Él quiere que pidamos no para nuestros deleites, sino para tener una comunión cercana con Él. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios? Cosas que quieren llenar o que anhelan nuestro corazón, materiales, cosas que pueden aún separarnos de Él, o cosas que nos quieren acercar a Dios a través de su amor, su gracia y su misericordia. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor nos dice que primero para pedir tenemos que conocerlo a través de la palabra para poder pedir conforme su corazón y lo que Él quiere darnos. Reflexionemos. Luego de este primer paso, de decirle, Señor, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que estés en mi casa, en mi hogar, entonces dice, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que le creemos a Dios. No los que creen en Dios. En Dios cree todo mundo porque pensamos que creer en Dios es saber que Él existe. Pero no creemos lo que Él nos dice. No creemos lo que Él nos promete. Entonces, cuando queremos ser hijos de Dios, lo recibimos en nuestro corazón. Le decimos, Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón. Yo quiero que tú vivas conmigo. Yo quiero que tú seas mi Padre. Y luego, Señor, yo creo en lo que tú dices. Yo creo en lo que tú ordenas. Yo creo en todo lo que sale de ti. Y ahí estamos cumpliendo el requisito para ser hijos de Dios. Pero el Señor sigue diciendo en el capítulo 9, versículos 23 y 24 del Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este
la salvará. Si desea alguno ir con el Señor, si desea ir como hijo de Dios, entonces el Señor dice, niéguese a sí mismo. Le creemos a Dios, lo recibimos en nuestro corazón. Eso quiere decir que mis prioridades no pueden ser las que no tengan en cuenta a Dios. Sí, naturalmente yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar porque el Señor dice, el que no trabaja, que no come. Pero el trabajar no me puede apartar de Dios. Ahora, hay cosas que no le agradan a Dios. Entonces yo tengo que negarme de eso. Si lo hacía, por más que me guste, por más que me agrade, no puedo hacerlas. Que nos gustaba tomarnos unas cervezas. Y entonces hacíamos algo que no le gusta a Dios. Los borrachos no entran al reino de los cielos. Y entonces alguno puede decir, ¿pero qué tiene de malo si yo no le hago mal a nadie? No, sí se está haciendo daño a usted, sí le está haciendo mal a las personas, porque de pronto ese dinero que podía invertirlo en algo mejor, ya no lo hace. Entonces, niéguese, no lo haga. Que teníamos un hablar que no es el correcto, un hablar en doble sentido, un hablar de morbosidad. Entonces le decimos al Señor, Señor, limpia mi lengua, cambia mi corazón, limpia mi mente. Y entonces ya por más que me guste, no quiero hacerlo, no lo puedo hacer. Pero esto no es de una vez. El Señor dice en su palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es eso, decir, no lo quiero hacer, así me agrade, así yo me sienta bien, no lo hago porque a Dios no le agrada. Y entonces, si quiero ser el discípulo, me debo negar, debo cada día presentarme ante Dios y decir, esto no lo hago aunque me gusta, porque a ti no te agrada, Señor. Creerle y tenerlo siempre en nuestro corazón. Ahí somos hijos de Dios. Somos creyentes porque le creemos a su palabra, somos cristianos y vivimos una vida grata a Dios. Con el tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, nos da a entender cómo necesitamos, o sea, es algo necesario como el respirar, abrir nuestro corazón y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para reconocernos verdaderamente que somos hijos de Dios. Recuerde que Él nos creó a su imagen y semejanza, pero a través del pecado de Adán y Eva la relación paternal se perdió y eso fue lo que el Señor Jesús dijo cuando Zaqueo le recibió en su casa, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa relación paternal de Dios para con nosotros y al acercarnos a Él, Él nos hace verdaderamente sus hijos. Así que necesitamos recibirlo a Él y no solamente decirle Señor, Señor, sino aceptarlo como nuestro Señor para conocerle, para respetarlo, pero también para hacernos hijos de Dios. Vamos a un corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado El Buen Pastor. Quédese con nosotros. A través de la palabra de Dios, la Biblia, hemos escuchado, hemos leído, hemos mirado
cómo se habla del buen pastor, de Jesucristo. Pero muchos dirán, pero si esa persona es pastor es porque tiene ovejas. Y es que la palabra nos identifica como ovejas. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nos habla como si fuéramos esas ovejas de su prado que Él quiere cuidar, que Él quiere guiar, que Él quiere enseñar. Pero nosotros necesitamos acercarnos a Él para ser sus ovejas y dejarnos cuidar y dejarnos guiar por la persona del Señor Jesús. En la palabra de Dios, en el Salmo 23, en los versículos 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Aquí la palabra nos está hablando de que el buen pastor es nuestro proveedor. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos hace descansar, pero también al pastorearnos nos está proveyendo de su gracia, de su amor y de su misericordia. Él es el que provee para nuestras necesidades y en toda circunstancia está con nosotros. Por eso la necesidad de conocer a Jesucristo como nuestro pastor, como nuestro buen pastor, aquel que se preocupa, aquel que nos cuida, aquel que nos provee para que estemos tranquilos y seguros en Él. El salmista comenzó diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y era una fe y una convicción en su corazón de que el Señor lo iba a sostener, lo iba a guardar en cualquier circunstancia y situación y aún le iba a dar en su necesidad. También podemos ver cómo Él es nuestro guardador. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 11, dice la palabra, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Allí está hablando de que el Señor como buen pastor es el que nos va a guardar, el que nos va a sostener. Dice la palabra que nos apacentará. Y ese apacentar es cuidar, ese apacentar es sostener, ese apacentar es guiar por un camino y una senda mejor cada día. Luego dice que en su brazo llevará los corderos. Es un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia, que así como la mamá coge al bebé y lo lleva en sus brazos, así el Señor, como buen pastor, recoge el cordero para llevarlo en sus brazos, para sostenerlo. La palabra también nos dice que a la pierniquebrada, que a la que está herida, Él la sana, Él la sostiene y la monta sobre su cuello y la lleva alzada para cuidarnos porque Él es nuestro guardador. También en la palabra nos dice que Él es el único que entregó su vida por nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, allí podemos ver cómo el Señor se entrega por cada uno de nosotros como buen pastor que es. En el capítulo 10 dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue el que entregó su vida por nosotros para poder acercarnos al Padre, para poder acercarnos a Dios. El perro viejo y el leopardo. Cuenta la fábula que un perro estaba masticando unos huesos en el bosque y de pronto se dio cuenta que muy cerca de él estaba un leopardo joven. Cuando el perro vio, dijo en voz alta, ¡wow! ¡Qué delicioso estaba este leopardo! Espero encontrar más. El leopardo se fue, asustado, preocupado por la ferocidad de ese perro. Un mono que vio la escena quiso ganar puntos con el leopardo y fue y le dijo que
el perro lo había engañado, que no era así. El leopardo se puso furioso y le dijo al mono, súbase en mi nuca y vamos a buscar ese perro. Cuando el perro volvió a venir, se colocó a manera expectante y cuando lo estuvo cerca dijo, caramba, ¿qué se haría ese mono? Lo mandé por otro leopardo y nada que aparece. Las consecuencias las podemos imaginar. Muchas veces despreciamos a la persona de edad porque tal vez ya no tiene la fortaleza, pero nos olvidamos de su experiencia y de su sabiduría. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20, versículo 29, la palabra dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez, su experiencia, su sabiduría. Unamos la juventud con su fuerza y la vejez con su experiencia y sabiduría. Reflexionemos. Cuando nosotros conocemos a Jesús y le permitimos ser para cada uno de nosotros nuestro buen pastor, podemos tener el descanso en nuestra vida. Recordemos lo que hablamos en la primera parte, donde declaramos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro guardador, pero también que entregó su vida por todos nosotros, porque Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Él fue el que tomó la decisión de entregar su vida. Nadie le quitó la vida. Él mismo dijo, yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Así que Él tomó la decisión de ser también el que entregó su vida para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados, pero también la salvación y la vida eterna. Luego nos dice que Él resucitó para darnos una vida nueva. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios en el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Si vemos allí, la palabra nos dice que Dios es un Dios de paz. Ahora, ese Dios que se conoció en el Antiguo Testamento como el Dios Jeroboam, el Dios de la guerra, el Dios de los ejércitos, ahora, a través del sacrificio del Señor Jesús, viene a ser el Dios de paz, aquel que hizo la paz con nosotros por medio del Señor Jesucristo. Entonces podemos nosotros recibir esa paz, pero no solamente esto, como dice la palabra después, dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto entre Dios y Jesucristo su Hijo, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario para traer paz a nuestra vida, pero también para hacerse el gran pastor de las ovejas, porque Él puso su sangre para tener ese pacto eterno con Dios. Pero también nosotros, como ovejas de su prado, como ovejas de que estábamos descarriadas, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que Él se haga nuestro gran pastor, para que Él sea el que nos guíe, para que Él traiga a nuestro corazón la paz que el Padre derrama sobre Él y pueda ponerla en nuestro corazón. Porque entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, no solamente nos hacemos hijos, sino que pasamos a ser parte de ese rebaño de Dios. Como les decía al principio, el Señor a través de la palabra nos llama ovejas. Y me puse a averiguar por qué nos llama ovejas
porque Él quiere ser nuestro buen pastor, pero también porque las ovejas son medio ciegas, son medio sordas, muchas veces no entienden y el pastor tiene que estar ahí rodeándolas. Y en muchas ocasiones, si miramos a muchas personas, son como esas ovejas descarriadas, que no entienden, que no ven, que tienen que ser guardadas y guiadas, pero muchos no aceptan a Jesús para ser parte de ese rebaño y ser guardados por el gran pastor que es el Señor Jesús, ese buen pastor que nos ama, que entregó su vida y que quiere que no nos perdamos, sino que nos regala la vida eterna. Entonces, cuando formamos parte de su rebaño, Él nos acoge. Cuando éramos descarriados, Él nos tomó y nos acogió para que fuéramos parte de ese su rebaño. En la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 25, dice la palabra: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesús, el buen pastor, es el que quiere encaminarnos por ese camino que es Él mismo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando estábamos descarriados, Él nos mostró el camino a seguir para llevarnos a los brazos de nuestro Padre. Seamos esas ovejas que se dejan guiar por el buen pastor, que nos dejamos pastorear por Él a través de su palabra y a través de hombres y mujeres que han sido llamados por Dios para ejercer esa profesión. No que seamos los buenos pastores, pero sí queremos imitar a Jesús para hacer conforme Él hace, guiar a otros a conocerle y que puedan encontrar el camino de regreso al rebaño de Dios. Cuando estamos descarriados, es necesario que alguien nos indique por dónde caminar. Y Jesucristo quiere hacerlo como buen pastor, para darnos descanso, pero también para entregarnos la paz de Dios en nuestros corazones. No dejemos de buscarlo, de conocerlo a través de su palabra y llegar nuevamente a los brazos del Padre como hijos de Dios. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de nuestra emisión de reflexiones en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo.